Vamos al lío. Buenos días a todos y a todas, como siempre. Buenos días, Fede. Les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Ya en esta semana empezamos con la normalidad después del descanso veraniego. No son muchos los asuntos, aunque otros que yo no les pongo aquí, como siempre, los encuentran en la reseña. El más importante, o uno de los más importantes que hoy aprobamos y que creemos que va a llegar a familias que lo necesitan en la región, es la aprobación que hace hoy el Consejo de Gobierno de las subvenciones de ayudas directas a la entrada del Plan de Vivienda. Unas ayudas directas que tienen una dotación presupuestaria de 2.130.000 euros de fondos Comunidad Autónoma. Esta ayuda directa a la entrada es un programa que financia una parte del precio de la adquisición de vivienda protegida de régimen especial de nueva construcción a las familias que tienen escasos recursos económicos para poder acceder a la compra de la vivienda. El resto de programas o ayudas que contempla el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 13 y 16 no se han convocado en este año porque, como ya les hemos anunciado en varias ocasiones, estamos trabajando en la redacción de un nuevo plan que nos permita también acompasar con las propias ayudas que tiene el Plan Estatal del Gobierno de España. El Plan Estatal del Gobierno de España 18-20 era un plan de vivienda que estaba atascado y el Gobierno de los socialistas de Pedro Sánchez lo ha desatascado. Y lo ha desatascado transfiriendo recientemente al conjunto de comunidades autónomas y a Extremadura los 3,68 millones de euros de los 49,98 que el Ministerio de Fomento tiene previsto invertir en Extremadura, que forman parte de ese plan. ¿Por qué convocamos estas ayudas? Pues convocamos estas ayudas porque el Plan Estatal, aunque contempla ayudas a la entrada en la compra de vivienda, dejaba fuera de la convocatoria a los municipios mayores de 5.000 habitantes y a los jóvenes menores de 35 años. Por eso convocamos esta ayuda, aunque esta ayuda ya existe en el Plan Estatal, para atender a esos dos segmentos de la población, podemos decir, que no los contempla el Plan Estatal y que entendíamos no se podían quedar fuera atendiendo a la cantidad de municipios mayores de 5.000 habitantes que tiene Extremadura y muchos de ellos familias con pocos recursos, que esta es una subvención que te permite tener esa ayuda para acceder a la entrada. Con este programa pretendemos ayudar con una media de 10.000 euros por vivienda a aproximadamente 213 familias de nuestra comunidad autónoma. Estas ayudas ya se convocaron también en el año 16, fue la última convocatoria. Dentro de la misma consejería, que saben que tiene amplias competencias, la de Sanidad y Política Social, también Vivienda, traemos hoy un asunto que venimos aprobando de manera sucesiva en los distintos consejos de Gobierno, que son las subvenciones de concesión directa para el mantenimiento de las plazas residenciales donde viven las personas mayores que son dependientes y también de los centros de día donde pasan muchos mayores la jornada en muchos pueblos de Extremadura y son bien atendidos por unos excelentes profesionales que tenemos a lo largo y ancho de Extremadura. En concreto, hoy estamos aprobando el mantenimiento, la financiación de 414 plazas. 414 plazas que se dividen en 293 que son para los mayores dependientes que viven en los centros residenciales y 121 para los mayores que pasan la jornada en los distintos centros de día que hay a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. Esto supone más de 9.830.000 euros. Son fondos de la comunidad autónoma que se repartirán en las anualidades del 18 al 20. De ahí que tenga que poner en valor el esfuerzo que hace esta autonomía, el esfuerzo que hace el Gobierno regional por el mantenimiento y la atención a las personas con dependencia ante la falta de financiación del Gobierno de España, que, como saben, sigue siendo una de nuestras reivindicaciones y será uno de los asuntos que el presidente de la Junta de Extremadura tratará en la próxima reunión con el presidente del Gobierno de España. Las comunidades autónomas no podemos seguir financiando en su gran parte, en casi el 80%, la aplicación de la Ley de la Dependencia. Y cuando hablamos del reto demográfico, hablamos de que hay comunidades autónomas que tienen una población muy envejecida. Extremadura es una. Y tenemos que atender bien a nuestros mayores y asegurarles unos últimos años de vida con unas condiciones dignas y bien atendidos por profesionales. Y eso vale mucho dinero. Y ese dinero no lo tienen solo los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Estamos hoy llegando a
la mayoría de municipios, a 74 en concreto, con los distintos convenios que en la reseña del Consejo de Gobierno tienen los distintos municipios, y llegaremos a las 1.493 plazas, que son los que esta comunidad autónoma financia para el mantenimiento de las plazas en centros residenciales de mayores y en centros de día, que es donde pasan la jornada muchos de los mayores de los pequeños municipios de Extremadura. En tercer lugar, en el apartado de obras dependientes de la Consejería de Economía e Infraestructura de la Junta de Extremadura, traemos los procedimientos administrativos necesarios para iniciar distintas obras. En concreto son 3. La primera de ellas se trata de la ocupación urgente de los terrenos para la ejecución de las obras de la mejora de la seguridad vial en la X104, que es la intersección con Cabeza del Buey. Presupuesto de licitación, 415.000 euros. En segundo lugar, muy importante, la urgente ocupación de los terrenos que aprueba hoy la Junta de Extremadura para la ejecución de las obras de acceso al nuevo hospital de Cáceres de CLA 58, con un presupuesto de licitación de 1.207.000 euros. Un trámite necesario para poder iniciar las obras de construcción del vial de entrada al hospital, que, como saben, venimos también en los sucesivos consejos de Gobierno tomando decisiones que van a permitir abrir el hospital en tiempo y forma en el año en el que estamos, como ha sido el compromiso del consejero Vergeles y de la Junta de Extremadura. Y, en tercer lugar, se aprueba el complementario número 1 del proyecto de la glorieta del Canal del Zújar en la X351 en Villanueva de la Serena, con un presupuesto de licitación de 1,4 millones de euros. Se trata de una obra complementaria de la que está actualmente en ejecución la duplicación de esa carretera, de la X351, en su tramo por Villanueva. La complementaria consiste en una nueva estructura sobre el Canal del Zújar, por eso se llama complementario 1 este decreto que aprueba la Junta de Extremadura, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, una obra que ha sido muy demandada por los ciudadanos de Villanueva de la Serena y que en la pasada legislatura estuvo guardada, durmiendo el sueño de los justos. Y el cuarto y último asunto que quiero trasladarles de los aprobados hoy en el Consejo de Gobierno, también dependiente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, aprobamos hoy la convocatoria de ayudas para financiar contratos predoctorales para la formación de doctores en los centros públicos de I+D+I pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido como SECTI, con una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros, financiados con fondos procedentes del Fondo Social Europeo. El objetivo es la contratación de jóvenes titulados universitarios bajo la modalidad de contrato predoctoral con una duración de 4 años y a tiempo completo, en régimen de concurrencia competitiva, como ya ocurrió en la anterior convocatoria similar a esta. Prevemos realizar 30 contratos, la misma cantidad que se realizó con el mismo presupuesto en la convocatoria anterior. El compromiso de la Junta de Extremadura con la apuesta por la I+D+I, por el talento, por la investigación y porque nuestros jóvenes investigadores y aquellos que se esfuerzan se queden aquí es notorio y se ve en los números y en los presupuestos. Pasamos en la legislatura pasada de un recorte de más de un 10% en el presupuesto destinado a la I+D+I y en estos 4 años de legislatura este Gobierno ha incrementado en un 12,16% el presupuesto destinado a I+D+I, que nos permiten traer al Consejo de Gobierno apuestas como esta o convocatorias como esta que nos van a permitir contratar a 30 jóvenes investigadores, doctores, con esos contratos a tiempo completo y durante los próximos 4 años. Nuestra apuesta por la investigación, por el esfuerzo, por el estudio y porque los jóvenes pertenezcan y se queden formando parte del sistema extremeño de I+D+I es una de las apuestas que venimos realizando Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno. Y aquí terminan los asuntos de hoy, que son más cortos que en otras ocasiones, y empezamos con las preguntas si tienen alguna que realizarme. A mí me gustaría preguntarle sobre otro asunto. Sí. ¿Qué opinión le merece a la Junta de Extremadura que el Partido Popular vaya a presentar enmiendas a la totalidad de la Ley de Memoria Histórica? Las enmiendas a la totalidad es una garantía de funcionamiento de los parlamentos. Las enmiendas a la totalidad son una garantía para que las distintas ideologías que conforman un parlamento muestren su parecer sobre aquello sobre lo que se va a legislar. Por tanto, discutirán los grupos parlamentarios en el Parlamento y es un procedimiento que garantiza que el legislador acierte. Y quienes queremos legislar con la Ley de Memoria Histórica
estamos convencidos de que es necesario tener una ley de memoria histórica como la tiene nuestro país. Además, para cumplirla luego, como también está haciendo un esfuerzo el Gobierno de España porque se cumpla. Pero no hay una opinión respecto a la presentación, es que esa es una garantía y es un derecho que tienen los grupos parlamentarios que está dentro de sus competencias, el presentar enmiendas totales o enmiendas parciales con el ánimo de mejorar la norma. Y con ese ánimo vamos nosotros a discutir sobre todas las leyes. No hay un grado más en una ley que en otra. Este Gobierno es un Gobierno que no goza de mayoría parlamentaria y que, por tanto, se tiene que esforzar por tener un diálogo permanente con los grupos parlamentarios. Y eso haremos con esta y con la cantidad de leyes que en estos momentos están en la Asamblea de Extremadura y que vamos a tener que trabajar en los próximos meses. Hola, buenos días. No sé si terminaste tú. No, es que te he visto la cara que no has terminado tú, perdona. Ahora le he visto que no... Al margen de Sí. que sea un procedimiento democrático de los parlamentos y de la Asamblea en este caso, no sé, voy a reformular la pregunta. ¿Qué opinión le merece que el Partido Popular diga que es un paso atrás y un paso más en la ruptura del Pacto Constitucional de 1978? Yo creo que este país, después de 40 años de Constitución española que vamos a celebrar ahora, ningún demócrata debería tener dudas sobre la necesidad de reparar el dolor de las víctimas del franquismo en nuestro país, en nuestra región. Ningún demócrata debería tener dudas sobre eso. ¿Pueden tenerla y pueden presentarla? Sí, y la vamos a discutir. Y nosotros tendremos que ser capaces e inteligentes de convencer al arco parlamentario de la necesidad de poner en marcha una ley como la que propone, en este caso, la Consejería de Cultura y que ha sido muy trabajada. Fíjese, la ley, el proyecto de ley de memoria histórica fue uno de los primeros proyectos de ley que empezó a trabajar la propia presidencia de la Junta de Extremadura, porque entonces las competencias de cultura estaban en esta casa. ¿Con quiénes? Con las asociaciones de memoria histórica. Es que no podemos venir los políticos a poner la guinda. Es que hay asociaciones para la memoria histórica en Extremadura que vienen trabajando a lo largo de los últimos años de manera incansable. ¿Para qué? Para reparar el dolor de las víctimas, para que no se reescriba la historia, para escribir la verdad y para invitar a la concordia. Y eso es lo que pretende la ley que se ha presentado en la Asamblea de Extremadura. No sé si ahora ya respondía con mayor claridad a su pregunta. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, ya te toca. El jueves se reúne Álvaro Jaén con el Sí. presidente de la Junta para proponer una nueva ley de renta básica. ¿Cuál es el punto de partida de la Junta de Extremadura en este tema? Nosotros llamamos a Álvaro Jaén y le llamamos mucho. Otra cosa es que no lo decimos y luego Monago nos afea que no hacemos públicas las agendas. Pero nosotros nos reunimos muchas veces con los grupos parlamentarios atendiendo a aquello que le decía, que no tenemos mayoría absoluta. El Grupo Podemos en la Asamblea de Extremadura, creo que justo antes de las vacaciones fue cuando registró esa propuesta de ley. Y nosotros hemos llamado a Álvaro Jaén y el presidente quiere sentarse con él con el ánimo de hablar de esa ley de renta mínima garantizada y de todas las leyes que están en el Parlamento, porque no tenemos mayoría absoluta. Lo que sí estaría bien es que no se registren leyes si antes hablarlas, porque si tenemos dificultades, los que tenemos 30 parlamentarios para sacar una ley, imagínese usted las dificultades que tienen los que tienen 6. Entonces yo creo que lo lógico y lo inteligente políticamente es que cada vez que vayamos a encontrarnos en una norma, que seguro que podemos encontrarnos. Y luego hay una dificultad añadida, y es que el legislativo tiene su papel, los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas a la totalidad, leyes, propuestas de ley. Los proyectos de ley los hace el Gobierno, las propuestas de ley los grupos parlamentarios, pero luego el Gobierno tiene que cumplir las leyes que se aprueban, que aprueba el legislativo. Y si contienen un gasto presupuestario, pues el Gobierno tiene que tener ese dinero rezando en los presupuestos de la comunidad autónoma, porque si no, estamos aprobando una mentira en el Parlamento. Entonces tenemos que acompasar y tenemos que entendernos en la necesidad de legislar y en la necesidad de que aquello que legislamos esté acompañado de un presupuesto y, por tanto, lo podamos ejecutar. Y esa es la razón por la que entendemos que uno puede escribir en una propuesta de ley el querer alcanzar la luna, pero mire usted, no tenemos dinero para alcanzar la luna. No obstante, y atendiendo a la cuestión que plantea esa ley, lo que está claro es que en esta legislatura la renta básica ha dejado de ser un problema. Y en la legislatura pasada no había una semana en la que las diferentes fuerzas políticas, así como las organizaciones sociales y sindicales, no hablaran de la renta básica en Extremadura.
Ahora hay otros problemas, los hay, pero la renta básica ha dejado de ser un problema porque ha habido un Gobierno diligente que ha sido capaz de poner en funcionamiento con agilidad el trámite de la renta básica. ¿Que seguimos teniendo familias que pueden tener problemas? Estamos continuamente aprobando medidas que tienen a todas esas personas más desfavorecidas como objeto de nuestras políticas, sean las ayudas a la entrada a la vivienda, sean los 2 nuevos programas de empleo que presentó la consejera el pasado mes de agosto, y es un paquete concreto, es decir, a las personas que tienen una dificultad económica no se le ayuda solo con la renta básica. Este Gobierno viene poniendo planes de empleo social encima de la mesa y otras muchas medidas, como los 2 planes nuevos que presentó la consejera. No podemos ayudar solo a las personas que tienen una dificultad solo a través de la renta básica, tenemos que ayudarlos también a través del empleo. Y de todas esas cosas vamos a hablar. No parece lógico que yo concluya hoy aquí en qué va a consistir una reunión que se celebrará el próximo día 6, pero que la reunión, además de la renta mínima garantizada que propone Podemos, es para ver pues todas las leyes que están en estos momentos en el Parlamento, como lo haremos con los otros grupos, cómo podemos sacarlas adelante, garantizando que luego las podemos ejecutar, porque si no, al final estamos aprobando una mentira, ¿no? ¿Más cocina? Muy bien, muchas gracias.